Correcto, amigos, estamos de regreso para lo que va a ser la etapa complementaria entre Cerro Porteño y Libertad, que por ahora empatan 1-1. Un cambio va a registrar el conjunto azulgrana. Bobadilla creo que sería, camiseta 32. 32. Entonces, César Bobadilla. César Bobadilla. Se retira Mateo Klimovic, camiseta 40. Un poco sorpresivo porque no me pareció un partido muy malo de Mateo Klimovic, teniendo en cuenta que los dos volantes de marca son los que están amonestados. Sí, totalmente. Bueno, quizás por las equivocaciones que tuvo, porque tuvo muchos errores en el pase, quizás, bueno, asumo que fue por eso. Correcto, señores, va a arrancar la etapa complementaria aquí en el estadio del Club Libertad. Va a pitar el juez, el finísimo Juan Gabriel Benítez. Ya está todo ok. Pitazo del juez, ya está en marcha el fútbol. Ya se juega Libertad Cerro Porteño en la etapa complementaria. Relata para Fútbol Descenso y el mundo entero, Roberto Romero. Sale sobre la punta derecha, va corriendo. Viene el centro de Cecilio. Rechaza bien Viera para arriba. Cae sobre 3/4 de cancha. Aparece más bien Molina que juega más arriba. La pelota, a ver qué pita el juez. Me pareció infracción en perjuicio. Velázquez. Ah, no, está caído Velázquez. Está caído Velázquez. Acusa un golpe. Está con muchos signos de dolor, Julio. Sí, fue cuando fue a saltar con, creo que es con Fretes, y pisa mal con la... Sí, se golpea la rodilla al pisar de manera... O sea, todo el peso de su cuerpo apoya en la pierna derecha, pero pisa muy mal, Roberto. Totalmente. Fue el golpe. Está con... Gustavo Velázquez. Sí, con muchos signos de dolor allí. Curú Velázquez para la sección. Y si nosotros aprovechamos y veremos, Julio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y liquidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Sevillana 4121, Hierro y 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Una más, mi querido Julio. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Pelotazo arriba, cabezazo del zaguero central. La pelota sobre la punta derecha, aparece Velázquez que mete al medio para Gastón Jiménez con el esférico, el rodeo del sur, de entrega de vuelta para Curú. Se la adelantó muy bien frente, la pelota impactó en el capitán Velázquez. Corresponde lateral ofensivo para Libertad. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Lateral ofensivo para el conjunto de Libertad sobre la punta zurda, señores. Va a jugar allí Frete, busca con quién descargar. Pelota arriba para Espinosa, de vuelta para Frete, línea final. Viene el centro arriba, cierra la defensa de Zorro, parecía Matías Jiménez. El despeje de Gastón sale sobre la punta zurda. Aparece en acción el gordito Aliceda. Ganó bien, va Aliceda sobre la punta zurda. Corre Aliceda, transporte teleférico, cruza en el medio sector. Entrega para Morel sobre el círculo central. Cambia sobre la punta derecha. Apertura para la presencia de Cecilio Domínguez. Domínguez que descarga. Pelota atrás. Va con la pelota Gastón. Gastón que juega de vuelta para Cecilio. Este más atrás para Velázquez. Velázquez que juega para Quintana. Va saliendo Cerro. Thermec Ingeniería, soluciones climáticas. Tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Thermec Ingeniería. Una más, Julio. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, dirección José Olite y Las Residentas, frente al Colegio Fernando de la Mora, celular 0981-372-601, Taberna Papilú. Va saliendo Cerro sobre el círculo central, digo bien, aparece por el Morel que entrega sobre la banda derecha, apertura para Velázquez con el esférico, retrocede, juega más atrás para la presencia de Quintana, va saliendo el Ciclón. Con este empate Cerro Porteño suma 21 puntos, se queda a 9 del franjeado y Libertad suma 18, se queda a 12 del puntero. Va saliendo el Ciclón, pelota del futbolista Morel que mete arriba, carga Cerro, pelota sobre la banda derecha, apertura para la presencia de Cururú, enganchó, le queda para la zurda, transporte teleférico, va el capitán, mete el pase al medio, le regaló la pelota a Jiménez juega atrás para Morínigo, pelotazo arriba de Morínigo, va retrocediendo Quintana, juega más atrás para el portero de Cerro, hablamos de Arias, va a recomenzar la salida del conjunto azulgrana. Misión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás el recibo en tus manos. Misión Bursátil SRL. Quintana que mete la pelota para arriba, cabezazo de Cecilio, recupera el conjunto de Libertad, aparece Molina mete la pelota arriba, va corriendo Melgarejo, cierra bien Quintana con pelotazo para arriba, la pelota que le calvo con Torres,
Torre, juega para Morel, Morel que juega sobre la punta zurda, corre el gordito Aliceda, transporta el esférico, mete el pase, pelota para la presencia allí de Morel, Morel que retrocede para Gastón, Gastón sobre el círculo central, manda sobre la punta zurda, apertura para Chaparro que está en zona ofensiva, juega al medio, balón para Morel de vuelta, retrocede, juega para Matías Pérez, la mitad de la cancha, mete para pelota arriba, va cargando con todo Cerro, pelota, cuidado, allí la pone bajo la suela, enganchó, va Bobadilla, transporta el esférico, se mete con todo, juega sobre la punta derecha, apertura para Cururú, la tiene Velázquez, va Velázquez para Cerro, retrocede otra vez para Quintana, mete el bochazo largo, cae sobre 3/4 de cancha, pelea con todo, aparece el Pachi Carrillo, recupera Cerro, bastante disputado el partido, cayó Molina, le comete la infracción, va a corresponder, tiro libre para algo más. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, la ciudad de Ñemby. Y pasarlo bien, pasarlo mejor en Motel Primera Clase. Correcto, aquí sonando la campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 5 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 1. Cerro Porteño 1. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Pelotazo arriba del portero, cae sobre 3/4 de cancha. Recupera Gastón para Cerro Morel, Morel que manda sobre la punta zurda. Apertura para el gordito Aliceda que hizo el rodeo. Entregó sobre la banda izquierda. Allí la va teniendo Chaparro para el Ciclón. Entrega en cortito para Morel. Morel que pincha el esférico. Pelota arriba, cabezazo de Bobadilla. La pelota termina por línea final. Sin peligro para era Cecilio Domínguez quien estaba remetiendo. Sin peligro para el arco Cumarelo. Corresponde salida para el repollero. Rosemary Comedias Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre Guía 3512 Casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 099-1702-358. Rosemary Comedias Postres. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal en nuestra página en Facebook. Pulgar arriba la transmisión. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir, activar la campanita. Pulgar arriba. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @ascenso PY. Metalur Regical Yunque, trabajos de tornería, fresado, de engranaje recto, helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Sevillano 4121 y R3 Gorrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalur Regical Yunque. Carga Cerro sobre la punta sur, se mete con todo Chaparro. Allí Chaparro que envía el centro arriba. La pelota fue casi al arco. Salió Murillo, no pudo meter el manotazo. La pelota que cae sobre la punta zurda. Va tomando Fretes. Alexis Fretes con el balón. Sale sobre la punta zurda. Pasó de Curudú. Transporta el esférico. Se mete con todo. El habilidoso entrega al medio. Cuidado. Se le interpuso por el camino de la Bobadilla. Recupera Gastón para Cerro. El rodeo del zurdo. Allí Gastón Jiménez que entrega en cortito para Morel sobre el círculo central. Cruza la mitad de la cancha. Se mete con todo. Morel busca con quién descargar. Entrega de vuelta a la mitad de la cancha. Balón otra vez para Jiménez. Jiménez que juega arriba para el Bocón Torres. Se equivoca en el pase. Recupera el Guma. Va saliendo con todo. Corre. Entrega para el Pachi. Pachi que mete el pase arriba. Cierra bien Quintana. Cayó el suelo. Pareció falta. A ver qué pita el juez. Sí, señor. Falta en perjuicio de Quintana. Va a corresponder tiro libre para Cerro, Julio. Misión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos. Para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Bursátil SRL. Viene el centro, cierra bien la defensa de Libertad. Va cargando el conjunto azulgrana, aparece Chaparro. Juega atrás el balón. Balón para la presencia del futbolista azulgrana. Era Morel. Morel que entrega al medio. Va cargando Cerro. La tiene Bobadilla. Mete el pase para Morel. Otra vez para la presencia. Cuidado, se mete con todo el gordito Aliceda. Está en el área el gordito. Juega para Chaparro. Línea final. Viene el centro. La pelota se pierde por línea final. Juan Gabriel Benítez apunta al primer cuadrante. Va a corresponder salida para el Guma. Información del fútbol europeo. Nos vamos a los partidos de la Liga Italiana del día de mañana. Domingo hay 5 partidos. A las 8:30 de la mañana el Como va a recibir al Pisa. 11 horas Atalanta enfrentará al Verona. Mismo horario para el Bologna ante la Lazio. 14 horas la Roma va a recibir al Lecce. Y 16:45 Fiorentina contra el Inter. Corresponde al fútbol italiano. Pelotazo arriba del portero de Libertad. Cae sobre la punta derecha. Va tomando por ese sector. Villalba metió el medio. Se equivoca. Recupera allí Matías Pérez. Entrega para Gastón. Gastón con la pelota. Mete el pase largo. No picó el Bocón Torres. La pelota que le cae a Morínigo. Va saliendo Libertad. Seguimos con la información del fútbol internacional. Ahora venimos
un poquito más hacia este lado del continente en Argentina, porque mañana domingo también habrán 5 partidos. A las 15:30 Sarmiento de Junín enfrentará al Alto Civi, 17:45 Estudiantes de Río Cuarto contra River Plate, 20 horas Boca Juniors en la Bombonera recibe a Instituto de Córdoba, 22:15 Argentinos Juniors Platense y mismo horario para Independiente de Rivadavia contra Rosario Central, correspondiente al torneo de apertura del fútbol argentino. Sale mal Cerro, se equivocó Quintana, recupera el Pachi Carrizo que cruza la mitad de la cancha, entrega para Campuzano, manda sobre la punta derecha, apertura para Melgarejo, allí va el zurdo, se mete Melgarejo, limpió el camino, le queda para la zurda, sacó el remate, la pelota por encima del travesaño, se salvó Cerro, Julio. Y tuvieron que pasar casi 10 minutos de juego para que uno de los dos equipos pueda crear una situación clara de gol. Aquí Lorenzo Melgarejo fue enganchando para su pierna izquierda y buscando el ángulo superior derecho de Alexis Martínez, sacó el sablazo con su zurda, pero esa pelota se fue abriendo en demasía. Igual está intentando Lorenzo y de seguir así podría llegar en segundo porque es el jugador más incisivo que tiene el cuadro Gumarelo. Correcto, con este empate, ¿cómo queda? Ya en un ratito me decís seguramente, Julio, cómo queda la tabla de posiciones respecto a que Olimpia se había alejado a 10, pero con esto me parece que va a 9. La pelota en mitad de la cancha, pelea con todo, allí gana el gorrito Licida, pero la volvió a perder, recupera Campuzano, Campuzano juega atrás, cuidado, se quedó corto, pelea con todo, Morel está en el gol, se salvó aquí Libertad, mal pase del futbolista Viera, quedó cortito, apareció Bobadilla finalmente, Julio. Apareció aquí Bobadilla, el número 32, el recién ingresado por Mateo Klimovic en esta segunda etapa. Estuvo bastante cerca, rápido Rodrigo Morínigo para corregir el error de su compañero. Se acaba de salvar el cuadro Gumarelo. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Dermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 10 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 1, Cerro Porteño 1. Para confirmarte cómo queda la tabla de posiciones en este torneo de apertura, Olimpia es el puntero con 30 puntos. Con este empate, Cerro Porteño tiene 21, queda 9 de líder del campeonato nacional. Tiene un partido menos, está con 19. Es el que podría aprovechar el día de mañana su visita a San Lorenzo, a la ciudad de San Lorenzo, al momento de enfrentar al Rayadito. Podría subir a 22 unidades en caso de ganar. Libertad con este empate también se están estancando. Se está quedando con 18 unidades. Carga Cerro, pelota arriba que busca el gol. Se mete Bobadilla, cierra bien Viera. Pelea con todo, Bobadilla lo fue a chocar. Va saliendo allí Frete que es muy rápido. Transporte de Férico, se mete Frete. Juega al medio para Campuzano, otra vez para Frete. Transporte de Férico, mete la pelota arriba para Melgarejo. Va corriendo Melgarejo, se mete con todo, carga Libertad. Melgarejo está en el área. Melgarejo juega al medio. Cierra bien Quintana. Se salvó en este el conjunto azulgrana, Julio. Se salvó aquí el conjunto de Cerro Porteño. Ese pase de Melgarejo que tras esa corrida larga desde mitad de campo prácticamente ya no le quedó mucha fuerza para poder llevar ese balón con mayor fuerza hacia sus compañeros. Estuvo atento aquí Lucas Quintana para quedarse con esa pelota y salir de contra rápida el conjunto de Barrio Obrero. Va cargando Cerro, pelota sobre la punta sur, la tiene el gordito Liceda, pelota para Chaparro. Chaparro con el centro, mal centro de Chaparro. La pelota que termina en la nada va a corresponder salida para el Goma. Está complicando mucho aquí Chaparro con esos centros que no está teniendo la eficacia mostrada en partidos anteriores. El juvenil, el reemplazante de Blas Riveros, que no sabemos cuándo regresa, Roberto, una pieza clave para la selección nacional. Así que hay cambios aquí en Cerro Porteño. Vemos a ingresar a Fabricio Peralta con la camiseta número 16. Vamos a confirmar. También se retiraron Gastón Jiménez, asumo que por él ingresa justamente, y también ingresa Fabricio Domínguez. El mostacho por Matías Pérez. Correcto, entonces los cambios en el conjunto azulgrana. Con esto Gustavo Velázquez va a pasar a su rol habitual de volante central y Fabricio Domínguez el que va a tomar ese lado derecho. Carga Libertad, se mete con todo sobre la punta derecha. Cerró muy bien Matías Pérez. Sale sobre la punta zurda. Aparece Benítez de vuelta. Alan Benítez con el balón. Retrocede y juega para la presencia de Molina que envía el centro arriba. Mete al medio a ver quién llega. Cierra bien Cururú Velázquez. Pelotazo arriba. Volvió a la
la saga central, como decía Julio, el capitán de Cerro, pelota arriba, pelea con Tolbo, con Torre, ganó en el juego aéreo, en este caso el futbolista Viera, la pelota que cae sobre la punta zurda, la tiene el Pachi Carrizo, cubre Carrizo, es Fretes, perdón, va saliendo Fretes para el conjunto Gumarelo, entrega a la mitad de la cancha, allí pelea con todo, Molina se lió bien, va transportando el balón, cambia sobre la banda derecha, apertura para la presencia de Alan Benítez que pincha el balón, pelota arriba para Melgarejo, está el gol, va Melgarejo, le pega al arquero, el arquero Arias, señores, se salvó de vuelta el conjunto azulgrana, Julio. Y otra vez llegó Lorenzo Melgarejo, fue el Pachi Carrizo el que pinchó esa pelota para el 10 del cuadro Gumarelo, que vuelve a hacer ese enganche hacia afuera para quedar bien posicionado y poder rematar con su pierna zurda. Esa pelota fue por bajo, llevaba violencia, pero la dirección equivocada porque fue a parar hacia donde se encontraba el cuerpo de Alexis Martín Arias. Nuevamente llegó Libertad, Lorenzo Melgarejo es el que está más cerca de marcar el segundo. Libertad es el que está jugando mejor, más cerca de llegar al segundo que el cuadro de Cerro Porteño. Totalmente cayó. Morel solicita sanidad para las acciones y nosotros aprovechamos y vendemos, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexis Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, inscribinos al 0981 930-7767. Alexis Astor Sublimaciones. Correcto, señores. Está recibiendo la asistencia médica el futbolista de Cerro. Hablamos de Morel, que quedó bastante golpeado. Ya está amonestado también Jorge Morel, mi querido Julio. Sí, está amonestado Jorge Morel. Él es su compañero de San Gastón Jiménez, que ya se retiró. Y veremos qué tiene Cerro en la banca, porque el otro a ingresar posiblemente sea el número 20, Wilder Viera, que podría reemplazar a Jorge Morel. Correcto, señores, aquí sonó la campanita y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 15 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 1, Cerro Porteño 1. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Correcto, solito se golpeó allí el volante de marca de Cerro. Morel pisó mal y quedó golpeado en el tobillo. La pelota sobre la punta zurda, la tiene frente que mete el pase al medio. Balón para la presencia del futbolista Amir Molina, que metió la pelota arriba sobre la punta zurda. Va corriendo o va peleando, en este caso Matías Espinosa. Rechaza por un costado Quintana. El juez pita falta en perjuicio del mismo. Va a corresponder. Tiro libre de salida para Cerro. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, División José Olite y las residencias frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Pelotazo arriba de Arias, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo. Allí aparecía en acción Campuzano, recupera Cerro, giró bien, va saliendo el conjunto azulgrana, transporta el esférico, corre Bobadilla, manda sobre la punta derecha, apertura para Cecilio, que mete el pase arriba, corre el Mostacho, su primera participación, va el Mostacho que envía al medio, pelota para Domínguez, de vuelta está en el área, va Cecilio, le pega al arco, la pelota impacta en Viena, el balón se pierde por una línea final, eran Jiménez finalmente, responde córner para Cerro. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunícate al 0984828000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Córner para Cerro Porteño, señores. Ya lo vemos a Mostacho, ya lo vimos en este caso a Mostacho Domínguez en su primera incursión en zona ofensiva. El lateral por el sector derecho, que me parece raro que no haya arrancado de titular hoy el Mostacho Domínguez. Córner para Cerro, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le va a pegar esa pelota el gordito a Liceda. También está Chaparro. Se retira finalmente Chaparro. Le pega al gordito. Viene el centro. Arriba. Resta con golpe de cabeza Viera. Cae en el vértice del área. Sale Libertad. Va corriendo frente. Transporta el esférico. Se mete con todo frente. Metió el pelotazo arriba. Cierra Quintana. La mandó por un costado. Corresponde lateral de salida para el Goma. Bote del Primera Clase. Despierta tus instintos. Siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero. Casi San Antonio, la ciudad de Ñambué. Y pasar bien. Pasar mejor en Hotel Primera Clase. Lateral para Libertad, señores. Ya la tiene entre sus manos. Frete juega en cortito, pelota para la presencia del futbolista de Libertad, de la Campuzano. Va Frete, es muy fuerte el pase del Pachi. El balón se pierde por un costado, corresponde lateral para Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol y ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto. Vemos a Matías Pérez en nuestra imagen aquí que tenemos, que quedó golpeado, me parece, por lesión, se retiró. Sí, se está tocando el muslo izquierdo. Exactamente, más por precaución, asumo para no cargar demasiado alguna sensación mala que tuvo justamente en esa pierna izquierda. Así que veremos.
cómo sobrelleva esta situación Cerro Porteño, porque es un hospital actualmente el Ciclón de Barrio Obrero, que hay varios jugadores aún que están regresando de a poco, así que es una situación que debe verificar Jorge Achucarro. Carga Libertad, se mete con todo, allí solo contra el mundo, a Melgarejo metió el medio, apareció el Pachi Carrizo otra vez para Melgarejo, está en el área, va Melgarejo, enganchó, pasó de uno, se mete con todo el remate, apareció Lorenzo Melgarejo en la aventura individual, el zurdo que te puede sacar magia, te puede sacar chispa. Apareció el capitán de Libertad marcando el segundo gol, golazo de Lorenzo Melgarejo. El nuevo resultado aquí en la Huerta indica Libertad 2, Libertad 2, Cerro Porteño 1. La lucha entusiasta y paciente, cada día conquista un laurel que demuestra la justa. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo de gol, Julio. Ya los 18 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, gran gol del capitán Lorenzo Melgarejo, Julio. Gran gol de Lorenzo Melgarejo. Y es increíble cómo tanto la saga defensiva de Cerro Porteño como los volantes centrales de marca lo dejaron completamente solo al 10 de Libertad, porque sabemos, o se sabe muy bien la buena pegada que tiene Lorenzo Melgarejo con esa zurda. Y Fabricio Peralta, que fue a marcar al Pachi Carrizo, que ya estaba siendo marcado, creo que por Jorge Morel, fue a sumarse justamente a esa marca, porque el Pachi al menos no podía hacer mucho desde esa posición donde se encontraba. Y le devolvió el pase a Lorenzo Melgarejo, que estaba completamente solo. Fabricio Peralta llega tarde, se desmarca de manera correcta al 10 de Libertad y llega ya muy tarde Lucas Quintana o Gustavo Velázquez, creo que era el que fue a marcar al 10. Y con un remate más colocado que fuerte, bate a Alexis Martín Arias. Así que justicia en el marcador, porque Libertad estaba jugando mejor, entró con todo, entró enchufado, como se dice en esta segunda etapa. Cerro Porteño está totalmente desconcertado en todas sus líneas. Libertad aprovecha y con Lorenzo Melgarejo, que ya estaba asomándose con otros remates, marca el segundo y está ganando a Cerro Porteño, que se colocan juntos en esta segunda posición en el campeonato, ambos con 20 unidades. Carga Cerro, se mete con todo Cecilio, es Volcón Torres, perdón, Valbocón Torres pierde la pelota, la vuelve a recuperar allí cerca del banderín del córner. Valbocón Torres envía el centro, gana un córner allí el Volcón Torres y nosotros marcamos rápido el tiempo de juego, Julio. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 21 minutos jugados ante la segunda etapa, y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad que lo dio vuelta en este segundo tiempo, Libertad 2, Cerro Porteño 1. Y ahora con este marcador Olimpia le saca 10 puntos a los dos, 30 unidades para Olimpia, con 20 unidades Cerro Porteño y el Club Libertad. Correcto, el más beneficiado aquí es Olimpia con este resultado, Julio. Y si Nacional gana mañana sería el único escolta, y de ganar iría a 22 y quedaría 8 del decano. Correcto, córner para Cerro, le pega Chaparro, ensaya el centro, arriba el primer caño, rechaza la defensa de Libertad, pelea con todo el gordito Liceda, va Liceda, pierde la pelota, cuidado, la réplica Libertad, cuidado con esto, va corriendo el Pachi Carrizo, cruza la mitad de la cancha, se mete con todo el Pachi, pincha el balón, pelota sobre la punta zurda, cierra bien Domínguez en el retroceso, pierde la pelota de vuelta, Cerro increíble, pelea Campuzano, gana la posición, se mete con todo, allí va Benítez, metió el pase arriba, oportunísimo el cierre de Matías Pérez, recupera Cerro, va saliendo Chaparro para el Ciclón. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos, y el fútbol esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Y el Mostacho Domínguez que entrega la pelota para la presencia de Morel. Va Morel, transporte teleférico. Jorge Morel metió la pelota arriba, impactó en el Pachi, se perdió por un costado, corresponde lateral de salida para Cerro. Rosemary Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre UDA 3512 Casete La Victoria. Realiza tu pedido al 0991 702 358. Rosemary Comida y Postres. El balón se pierde de vuelta por un costado, corresponde lateral para Cerro, lo hace rápido Morel, entrega para Mostacho, pero el juez indica que el lateral es para Libertad. Allá Chucarro que se molesta con el juez del partido, está calentando el Pirata Vegetti, me parece que en cualquier momento va a ingresar el Pirata en Cerro.
Más información del fútbol internacional. Nos vamos a Europa, más específicamente a Alemania, porque mañana hay 3 partidos por la Bundesliga. A las 11:30 de la mañana el Mainz va a enfrentar al Eintracht Frankfurt. 13:30 San Pauli contra el Friburgo. Y a las 15:30 el Augsburgo contra el Stuttgart, correspondiente a la Liga de Alemania. Correcto, Edgar Pérez y el Pirata Vegetti preparados para ingresar en Cerro. La pelota sobre 3/4 de cancha, mete la pelota arriba, no pudo tomar Alan Benítez. Sí, aparece Quintana, juega para Morel. Morel entrega sobre la punta derecha, aparece Domínguez, va al Mostacho, transporte teleférico, juega más arriba para Morel. Morel que cruza línea central, cambio orientado sobre la punta zurda, apertura para Cecilio que cambió de posición, va Cecilio Domínguez con el perfil cambiado, se mete con todo Cecilio, el rodeo, pelota para Chaparro que envía el centro arriba, la pelota queda en los guantes del portero Morínigo, va saliendo Guzmán. Bueno, cuando Marcelo Chaparro ahora sí se dispuso a tirar un buen centro al punto penal, pero no había nadie. Ahí Jonathan Torres ya está bastante cansado, no llega y posiblemente sea uno de los cambios, o por quien ingresa, mejor dicho, Pablo Begetti. La pelota arriba, rechaza la defensa de Cerro, parecía Morel, recupera Campuzano, allí con un tanto de dificultad aparece Viera para el conjunto Cumarelo, entrega para el Pachi Garrizo sobre el círculo central, descarga para Néstor Jiménez, pincha el balón, pelota más arriba, va peleando con todo, Frete metió el puntazo para atrás, cuidado, le regaló la pelota al Bocón Torres, el juez retrotrae la acción, a ver qué indicó Juan Gabriel aquí, falta del Bocón o de quién, veremos. Vamos a ver, señores, para las acciones. Quedó bastante golpeado el futbolista de Cerro. Me parece que el tiro libre es para el Guzmán, Julio. Creo que sí es para Guzmán, porque Fabricio Domínguez fue el que llegó tarde y fue a impactar casi con una plancha a Fretes. Creo que fue justamente en esta situación. Y sí, Jonathan Torres acusa un golpe, pero eso ya fue posterior a la falta. De igual manera veremos qué es lo que pita el árbitro principal. Correcto, señores. O habrá una suelta direccional quizás, pero antes se va a realizar los cambios, me parece. Ya va a ingresar el Pirata Vegetti, señores. Se realizan los cambios. Se retira Jorge Morel, amonestado. Jorge Morel en la primera etapa, ingresa Pablo Begetti. Y el otro que se retira es Ignacio Aliceda para el ingreso del número 24 en Cerro Porteño. Correcto, ingresa Edgar Páez. Edgar Páez. Sí, totalmente. Entonces, ya está Páez en el terreno de juego, también el Pirata Vegetti. Y veremos si Pablo Begetti puede aprovechar. De momento está debiendo aún a la afición azulgrana. Tiene solamente un gol marcado que fue contra el Deportivo San Lorenzo en la fecha 2 de penal. Así que veremos si Begetti puede hacer algo, porque necesita su equipo que su goleador pueda salvarlos de esta situación ante el Gumarelo aquí en Toyuba. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 25 minutos disputados de la segunda etapa, y el marcador de compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 2, Cerro Porteño 1. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, frisados, engranaje recto y liquidales en general, garantizando un buen servicio. Dirección Avenida Ceballano 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Correcto, aquí metió la planchita Fabricio Peralta, se salvó de la amarilla también aquí, o lo amonestó. No observé ninguna tarjeta, se salvó quizás aquí Fabricio Peralta. Creo que se salvó de la tarjeta amarilla Fabricio Peralta, que con todos estos cambios es el único volante de marca que va a tener el cuadro de Cerro Porteño, porque Páez al menos es un jugador un poco más habilidoso, es más ofensivo para cubrir para hacer ese cambio con Aliceda en este caso. Totalmente, la pelota que se pierde por un costado corresponde lateral para el Guzmán. Ya apoya esta cobertura Pablo Lito, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Pelota arriba, se mete con todo, carga Libertad, allí va Melgarejo, pelota sobre la punta derecha, apertura para la presencia, cuidado, se mete con todo, viene el centro de Villalba, pelota arriba, quedan los guantes de Alexis Martín Arias, termina el peligro para el arco de Cerro, va saliendo del ciclón. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 09819377767. Alex Astor Sublimaciones. Chaparro con el balón, entrega en cortito, pelota para Fabricio Peralta que pincha el esférico, va arriba, va cargando Cerro, se mete con todo Ceci, va Domínguez, Cecilio Domínguez del 1 contra 1, ganó la posición, se mete Cecilio, perdió el rebote, cuidado, carga Cerro, está el empate, se mete con todo, ahí está en el área, viene el centro, bajo, está.
No pudo Vegetti, increíble, señores. Le quedó a Vegetti ya en la entrada del área chica. Se salvó de milagros. Aquí el arco Gumarelo, Julio. Increíble lo que acaba de desperdiciar Cerro Porteño, pero antes de Vegetti hay un jugador que en vez de rematar le da ese pase a Vegetti cuando el Pirata está de espaldas a la portería de Mourinho, justamente, que ahora cayó en el área. No sé si acusa un golpe al menos, porque no hubo una jugada. A ver, no sé qué ocurrió realmente, pero Rodrigo Mourinho cayó dentro del área. Estamos viendo la reiteración. Ahí creo que le queda un poco atrás. No sé si es a Fabricio Peralta justamente. El Bocón Torres. Es al Bocón. Y no llega a tiempo el Bocón Torres porque quedaba de frente a la portería. Era para rematar, pero le queda muy larga esa pelota. Y al picarle ese balón ya le queda muy alejado también a Pablo Vegetti. Pero otra chance más desperdiciada por el Ciclón, que de momento al menos no está pudiendo tener una chance clara de gol. Más allá del gol de Jorge Morel al minuto 4. Peralta que juega atrás, pelota para Quintana, cruza la mitad de la cancha, carga Cerro, pincha el balón, pelota arriba para el Pirata, cabezazo al medio, quien llega, aparece el Bocón, le pega, la pelota que se desvía por el camino, se pierde por el costado, corresponderá lateral ofensivo para Cerro. Visión portátil SRL, gestión de obtención de créditos para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión portátil SRL. Carga Cerro, viene el centro, arriba de Páez, en los guantes de Mourinho, termina el peligro para el arco Gumarelo, va saliendo el conjunto repollero. Vamos a ver cómo le va a Cerro Porteño con esto, porque ahora está jugando con 2-9, con Jonathan Torres y Pablo Vegetti, Cecilio Domínguez tirado por el costado izquierdo y Páez por el costado derecho, y detrás de ellos está César Bobadilla, y el único de marca sería ahí Fabricio Peralta. Así que un equipo muy ofensivo ahora mismo el que tiene Cerro Porteño, el que está teniendo en cancha el equipo de Jorge Achucarro, y vamos a ver si Libertad puede aguantar, y ojo que de contra puede llegar a marcar el tercero incluso. Carga Cerro, pelota arriba para el Pirata, allí que juega atrás, pelota sobre la presencia de Bobadilla, que cambia sobre la punta derecha, apertura para el Mostacho, se mete con todo, va Mostacho, Domínguez juega al medio para Fabricio Peralta, Peralta con el esférico entre la diagonal, juega sobre la punta derecha, apertura para Páez, se mete con todo Páez, que es muy rápido, allí Páez contra la marca de Matías Espinosa, Páez que la mantiene en juego, juega atrás, pelota para la presencia de Quintana, el primer marcador central, juega para Páez, mete el pase más atrás para la presencia del portero Arias, va saliendo el Ciclón. Motel, primera clase, despierta tus instintos y de tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor al Motel, primera clase. Carga Cerro, Matías Pérez que mete el pase sobre la punta zurda, que le viene acción, aparece Chaparro, carga el Ciclón, se mete Chaparro, viene el centro, arriba el cabezazo. El arquero pide en gol a la gente de Cerro, el arquero Mourinho por ahora tapó la situación, el Pirata que pide gol, Julio. Espectacular aquí, Marcelo Chaparro que tira ese centro un poquito pasado al segundo palo, y Vegetti lanzándose casi de atrás, mete esa pelota, y Rodrigo Mourinho también unos reflejos espectaculares para sacar esa pelota sobre la línea. Estuvo muy cerca aquí el conjunto de Barrio Obrero. Correcto, señores, se salvó el conjunto de Libertad, me parece que sobre la línea sacó Rodrigo Mourinho. Carga el Ciclón, se mete con todo, Peralta cayó al suelo, a ver qué pinta el juez. Falta en perjuicio de Bobadilla finalmente, frontal al arco de Mourinho, peligroso tiro libre para Cerro, Julio. Hay un peligroso tiro libre, no sé, creo que fue bastante apresurado aquí el número 6 de Libertad, que fue vestirlo a César Bobadilla. Así que veremos si Cerro Porteño de pelota parada puede generar peligros en la portería de Mourinho. Correcto, señores, peligroso tiro libre para el conjunto de Cerro. Dos cambios prepara el conjunto del Guma. Se retira el Pachi Carrizo para el ingreso del 18, creo que es Franco. Sí. Franco. El Rolito Franco. Correcto, se retira entonces el Pachi. Y también el 17, creo que es Fretes. Matías Espinosa, el 17 para el ingreso del número 32. Correcto, ingresa con la 32 entonces Santiago del Valle en el filas del cuadro Gumarelo. Entonces los cambios del conjunto del Chiquiarse. Ya se retira lentamente Matías Espinosa, también el Pachi Carrizo, de un gran partido el día de hoy, Julio. Sí, le costó mucho al Pachi Carrizo encontrar su fútbol en Libertad. Y eso que arrancó de buena manera justamente contra Cerro Porteño en aquella primera fecha, donde metió esa asistencia para el 1-1 final aquella vez en la Nueva Olla. Así que
Fue un correcto partido del Pachi Carrizo, marcando un gol importante para poder igualar las cosas cuando más complicadas la tenía Libertad. Correcto, tiro libre para Cerro, le pega a Cecilio. Es Cecilio, ¿no? Sí, va Cecilio le pega la pelota, impacta a la barrera. El rebote, la recaptura de vuelta a Cecilio, juega sobre la punta derecha. Apertura para Páez, va Páez, se mete con todo, viene el centro, desvío, córner para Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y el fútbol es ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Córner sobre la punta derecha para el conjunto de Cerro Porteño. Ya está el Pirata dentro del área. Le va a pegar a esa pelota el futbolista Páez sobre la punta derecha para el conjunto azulgrana. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Va a autorizar Juan Gabriel. Está caído un futbolista de Cerro. Es Torres. El Bocón Torres entonces está caído dentro del área. Cuando aquí vemos la reiteración de la jugada. Y no, sobre la línea. No, sobre la línea. Ni siquiera cruzó ni un centímetro la raya. Sobre la línea misma la sacó Rodrigo Molini. Sí. Gran reflejo del portero gumanelo. Totalmente. Reflejo pero impresionante del golero gumanelo. Está caído el Bocón Torres, Julio. Caído el Bocón Torres. Aquí veremos. Es con Franco. Ah, no, es con el 14. Ahí sí es Fretes. Fretes. Pero no visualizo ningún. No. No pasó nada. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Creo que se tiene que enfocar más en jugar en esta ocasión. Yo no creo. Totalmente, córner para Cerro, señores, sobre la punta derecha. Le pega Páez, viene el centro, bajo la pelota, arriba sale Morínigo, despeja con el puño. La pelota que se va a perder por un costado, va a corresponder lateral ofensivo para el Ciclón. Metalúrgica Yunque, trabajo de tornería fresado de granaje recto y licoidales en general, garantizando un buen servicio. Dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Va a enviar la pelota arriba. El futbolista de Cerro, Chaparro, ya lo hizo, pelota por elevación, cae en el área, peina el primer caño, la pelota queda mansita. En los guantes el Bocón Torres fue el que peinó en el primer caño. El balón le cayó al portero Morínigo, va a salir del Guma. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Correcto, aquí sonando la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termaic Ingeniería marca el tiempo de juego, 35 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 2, Cerro Porteño 1, carga el Ciclón, pelota arriba para el Pirata. Allí va el Pirata, el rebote le favorece al de vuelta, perdió la pelota, gana el Mostacho Domínguez, viene el centro, le pegó al arco. ¡Gol! De Cerro, apareció el Mostacho Domínguez, más que un centro, le pegó directo al arco, sorprendió aquí sobre la punta derecha, se metió allí el Pirata, ganó por fuerza, le quedó a Mostacho, sacó el remate, le sorprendió a Morínigo, la pelota se le mete en el caño derecho, empata Cerro Porteño, el nuevo resultado aquí en el estadio La Nueva Huerta, indica que Libertad tiene 2, Cerro Porteño 2. Para ti mi corazón, por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del Ese es un golazo de fútbol de ascenso. Golazo de Fabricio Domínguez. Marcamos el tiempo del gol. A los 35 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, qué gran gol de Fabricio Domínguez. Sorprendió a todos con ese remate, Julio. Gran gol de Fabricio Domínguez, pero también creo que es culpa de Morínigo porque se quedó muy adelantado, porque creo que estaba esperando justamente el centro por arriba hacia Jonathan Torres, pero estaba le dejó desguarnecido ese palo izquierdo Rodrigo Morínigo, una desatención también del portero y Juan Cerro aquí. Carga Cerro que quiere ganar el partido, cayó al suelo, no pasó absolutamente nada, recupera Campuzano, mete la pelota arriba, sale en Libertad, se mete Franco, allí va el Rolito, Franco cayó al suelo, a ver qué pita el juez, falta en perjuicio de Franco, allí lo fue el topetazo de frente, tiene que ser amonestado. Campuzano creo que es. Es Campuzano entonces, amonestado entonces, Campuzano va a corresponder tiro libre para el Guma. También ha amonestado Fabricio Peralta, que se está llenando de tarjetas amarillas aquí en la zona de mediocampo de Cerro Porteño, así que tiene que cuidar esto Fabricio Peralta porque es el único volante de marca que tiene ahora mismo en cancha. Pelotazo arriba de Viera, pelea con todo, cierra bien Matías
Allí Pérez, el juez, pitó offside finalmente. Del Melgarejo va a corresponder tiro libre de salida para Cerro. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tendencia, control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Va saliendo el ciclón, transporta el esférico. Allí mete la pelota larga, va corriendo con todo. Cierra bien la defensa del conjunto de Libertad. Pelota sobre la punta derecha, va corriendo Melgarejo, pierde el esférico, reconquista el ciclón, va saliendo sobre la punta zurda, aparece con todo. Allí la pelota para el zaguero central, va saliendo el ciclón. Al final fue Iván Franco, también fue amonestado, Roberto, en filas de Libertad. Campuzano también. Campuzano también. Los Sí. dos fueron amonestados en Libertad y Fabricio Peralta en esa jugada que tuvieron. Correcto, carga Libertad, cayó al suelo, Franco. A ver, capitán, pues nada, sigue nomás, la pelota arriba de Melgarejo, no se entendió con Fretes, la pelota termina por línea final, va a corresponder salida para Cerro. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte, dirección José Oliti y la residencia frente al Colegio Fernando de la Mora, celular 0981-372-601, Taberna Papilú. Correcto, señores, va a corresponder salida para el conjunto de Cerro Porteño, pidió falta en la última acción la gente del Guma, Julio. Sí, iba a pitar falta el árbitro, pero terminó cobrando ley de ventaja y lo desaprovechó en esa jugada el jugador de Libertad, que creo que fue Lorenzo Melgarejo en ese caso. Correcto, dos cambios prepara el conjunto de Libertad, carga el conjunto Comarelo, va corriendo sobre la punta zurda, allí transporta el esférico, se mete con todo frente, viene el centro abajo, no pudo Velázquez, cierra bien la defensa de Cerro, parecía el zaguero central, Quintana, la pelota larga, va corriendo, parece Jiménez, juega atrás para Morínigo, va saliendo Libertad. Visión Portátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Portátil SRL. Cayó al suelo, falta en perjuicio de Fretes, era Jiménez, perdón, va a corresponder tiro libre de salida para el Libertad. Motel primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasarlo bien, pasarlo mejor en Motel primera clase. Correcto, los cambios en el conjunto Gumarelo, se retira con la 15, si no observe mal, o 14. Se retira 15 Alan Benítez. para el ingreso del número 2. Yo creo que es Ramírez. Ramírez, sí. Super Ramírez, entonces. A ver. Y el otro cambio es el retiro de Villalba. Villalba. La camiseta 34 para el ingreso de Aguilar con la número 11. Correcto, entonces los cambios del conjunto de Libertad. Aquí carga Cerro, se mete con todo Cecilio. Va Cecilio Domínguez del 1 contra 1. Enganchó, le queda para la derecha, envía el centro, arriba para el Pirata, bajó bien. Aparece con Torres, pelea con todo, pero allí se interpuso Mil Molina. La pelota arriba, carga el conjunto Gumarelo. Pelota arriba, carga el conjunto de Libertad. La tiene Melgarejo. Allí va Melgarejo del 1 contra 1. Enganchó a Melgarejo, le pega al arquero. El arquero rebota otra vez Melgarejo, sacó el remate. La pelota sobre la punta sur, carga Libertad, busca el tercero. Apareció Velázquez, señores. Se salvó el conjunto de Cerro. El ciclón que está dejando muchísimos espacios en la zona defensiva, Julio. Muy peligroso Lorenzo Melgarejo, que le volvieron a dar espacios para correr con la pelota dominada. Gustavo Velázquez con lo justo fue a marcarlo, pero de igual manera Lorenzo se hizo de espacios para poder sacar ese sablazo de izquierda. Estuvo atento Alexis Martín Arias. Carga el ciclón, la pelota del Mostacho. Cuidado, se mete con todo, línea final. Ganó la posición, envía el centro. La pelota ya salió del rectángulo de fútbol. Es lo que indica Juan Gabriel Benítez. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 41 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 2, Cerro Porteño 2. La plataforma perfecta para anunciar tu marca, querés vender más, alcanzar tus objetivos y el fútbol esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores, 2-2 el partido, partidazo aquí en el estadio del conjunto de Libertad. Estamos viendo de vuelta la reiteración del gran gol de Fabricio Domínguez, que realmente Morínigo aquí me parece que quiso adivinar. Estaba esperando el centro. Sí, quiso y también se jugó. Aquí estamos también viendo la reiteración de una mano de el capitán. El juez estaba a escasos metros de la acción. No pitó absolutamente nada. Carga Libertad, se mete con todo sobre la punta zurda, viene el centro de frente, pelota arriba, cierra Cururú, pelotazo del saquero central, cae en el área de Cerro, no sale de la zona de peligro. Otro cabezazo, el despeje de Quintana, cae sobre la punta derecha, va corriendo Mostacho Domínguez, juega para el Bocón Torres, ganó Bocón, mete el pase para el Pirata, cierra bien oportunamente el futbolista. Era Campuzano, juega para Jiménez, Jiménez juega de vuelta para Campo, este mete el pase más arriba para Molina, que le regaló la
pelota Domínguez, carga el Ciclón, se mete con todo Cecilio que lo quiere ganar, va Cecilio, cayó al suelo, falta en perjuicio de Ceci, va a corresponder tiro libre para Cerro. Y aquí ha molestado el jugador de Libertad, no es Villalba, porque Villalba creo que ya se retiró, pero Cecilio Domínguez, que estaba saliendo de una contra rápida, salió a cortar del Valle, en este caso de el amonestado pintado de amarillo. Veremos si por arriba nuevamente Cerro puede generar peligro hacia la portería. Necesita uno de los dos, debe ganar, porque si no se van a cortar y se van a alejar bastante del franjeado. Tiro libre para Cerro, señora, que lo quiere ganar en esta recta final. Le va a pegar esa pelota al futbolista Peralta. Ya están los grandotes dentro del área. Autoriza el juez. Viene el centro, arriba mal centro de Peralta. Le regaló la pelota a los futbolistas de Libertad. Sale el Guma. Ahora replica rápidamente el conjunto repollero. Pelota de Aguilar, cambió sobre la punta derecha. Si llega Melgarejo hay peligro. Rechaza oportunamente. Allí Quintana la mandó por un costado. Corresponde lateral ofensivo para el Guma. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Carga Libertad, pelota sobre la punta derecha. Va corriendo por esa pelota del Valle. Allí va del Valle, lo marca Quintana. No sale en la zona de peligro. Pelotazo arriba de Quintana. Va peleando con todo Cecilio Domínguez, que bajó a hacer contacto con el balón. Va Cecilio, metió el cambio de frente. Va corriendo el Bocón, que está fusilado. Deja allí para que vaya corriendo finalmente el Bocón Torres. Allí el Bocón que llegó. Va al Bocón que envía el centro arriba. Muy fuerte por el otro costado. Cuidado, salió mal. Libertad, pelea Cecilio. Va Cecilio, está en el área, gana la posición. Cayó Cecilio. La pelota termina por línea final. Va a corresponder saque de arco para el conjunto de Libertad, Julio. Sacrificado lo de Cecilio Domínguez en esta segunda etapa, pero no le alcanza con esto a Cerro Porteño. Ya vimos cómo Jonathan Torres, fusilado, llegó a ese costado derecho tras el pase justamente de Cecilio, que hizo todo lo posible para volver a quedarse con el balón, mientras aquí, para mí al menos no fue mano esta, la de Del Valle. Pero muy sacrificado lo de Cecilio Domínguez. Se está acabando el partido, Roberto. Correcto, va a corresponder salida para el conjunto de Libertad. Mientras vemos un cambio, se retira Amin Molinas con la camiseta 27, ingresa Ernesto Caballero con la camiseta número 26. Correcto. Las de Libertad. Correcto, entonces otro cambio más en el conjunto de Libertad. Pelotazo arriba de Morini, señores. Estamos en la recta final de este partido. Allí la pelota a la mitad de la cancha, cabezazo para arriba, parece Melgarejo. Juega para Ramírez, corre, sube Ramírez sobre la punta derecha, se frena, busca compañía. Va Ramírez para Libertad, entra en diagonal, va Ramírez siempre, Ramírez cambia con lo que le queda, pelota sobre la punta zurda, apertura para frente, se mete con todo Alexis, va a enviar el centro, ya lo hizo, pelota por elevación, cierra Cururú, complementa Fabricio Peralta, le regaló la pelota del Valle, juega para Ramírez, Ramírez mete la pelota más arriba para Franco, Franco sobre la punta derecha, va Franco, le queda para la zurda, juega atrás de vuelta, pelota para Campuzano, Campuzano que cambia sobre la punta zurda, apertura para Frete, Frete que envía el centro, arriba la pelota finalmente termina por línea final, va a corresponder saque de arco y salida para Cerro. Y ya en este punto exacto del partido, ya con más pasión y amor propio que con mucho fútbol, tanto Cerro como Libertad se están cascoteando el uno al otro, intentando quizás generar alguna última situación de peligro, y ojo con este tiro libre de esquina para el Guma. Correcto, finalmente es córner para el conjunto de Libertad sobre la punta zurda, le va a pegar Frete, señores, córner para Libertad, partidazo, señores, aquí del estadio del Club Libertad, córner sobre la punta zurda, viene el centro, arriba, rechaza la defensa de Cerro, le queda a Del Valle que envía el centro, arriba, rechaza Cururú, complementa Fabricio Peralta, ya pelota que no sale de la zona de peligro, aparece Franco, juega arriba, llega Frete o no, llega Frete, viene el centro, cerró muy bien, pero la pelota ya traspuso la línea final, va a corresponder salida para el conjunto de Cerro y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 92 minutos, tiempo cumplido del partido, y el marcador del compromiso lo confirma Roberto Romero. Libertad 2, Cerro Porteño 2. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, dirección José Olita y las residentes frente al Colegio Fernando de la Mora, celular 0981-372-601, Taberna Papilú. Correcto, señores, 4 minutos más, agregó Juan Gabriel Benítez, iremos hasta los 94, en este caso 49 de este segundo tiempo, pelea con toda la mitad de la cancha, cabezazo de Aguilar, juega atrás para Campuzano, y Campuzano que entrega sobre la punta zurda, va corriendo por esa pelota frente, se mete con todo el interminable, no se le acaba nunca la energía este lateral izquierdo del conjunto de Libertad, finalmente lateral para Cerro, es lo que indica Juan Gabriel, va saliendo el conjunto de Cerro Porteño, pelotas arriba de
Bobadilla. La pelota para la presencia del Bocón. Torres metió el pase al medio. Cuidado. Le regaló el Pirata. Está el tercero. Se mete con todo. El Pirata. Está. Juega al medio. Está. Gol. ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Sí! De Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, Cecigol, apareció el delantero de Cerro, era Bobadilla, finalmente quien ganó la posición, le dio a Cecilio Domínguez, arco en blanco, la manda a guardar, Cerro Porteño lo da vuelta en esta recta final, lo gana Cerro 3, Cerro Porteño 3, Libertad 2. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo del gol, Julio. A los 47 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, señores, lo gana Cerro en esta recta final. Un partido de locos tuvimos aquí en el estadio del conjunto de Libertad. La pelota sur, la punta zurda, carga el conjunto cumanilo. Se mete con todo, corre por esa pelota, se le va a acabar el terreno de juego. La pelota termina por línea final. Esto se acaba, señores, va a ganar Cerro Porteño, que a corta distancia con Olimpia va a corresponder salida. Y el juez del partido apunta al círculo central final. Final del partido, señores. Lo ganó Cerro Porteño. Qué partido de loco tuvimos el día de hoy. Cerro 3, Libertad 2. Arriba la muchachada y la hinchada del gran Ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, siempre Cerro. Victoria de Cerro Porteño. Tremenda victoria aquí del Ciclón, Julio. Somos felices. Y así, como dice el emote, aquella gran frase, a los Ciclón, Cerro Porteño, que arrancó ganando justamente el encuentro temprano, muy temprano, antes de los 4 minutos, ya Jorge Morel ya había adelantado el encuentro, Pachi Carrizo lo iguala sobre el final de la primera etapa. Lorenzo Melgarejo da la vuelta al marcador a favor del cuadro local y se ponía 2-1. Y Lorenzo Melgarejo, que estaba incontrolable, Libertad incluso tuvo para aumentar el marcador en varias situaciones. Luego llega ese gol fortuito, si podemos decirle, de Fabricio Domínguez, que encontró totalmente descolocado a Rodrigo Morínigo. Y llegó nada más Cecilio Domínguez, que minutos antes estábamos indicando que estaba siendo muy sacrificado, pero que no alcanzaba. Y Cerro Porteño, que da la vuelta sobre el minuto final con el gol de Cecilio Domínguez. No fue egoísta, como se suele decir, César Bobadilla, que tras dejar en el suelo a Ernesto Caballero, que había ingresado justamente para aumentar la marca en ese medio campo, se saca de encima al hombre y tras ese mano a mano con Rodrigo Morínigo hace lo simple, le da ese pase, habilita a Cecilio Domínguez para que con el arco descubierto ponga el 3-2 final para que Cerro lo gane aquí en Tuyuguá en un partidazo, como suele acostumbrarnos últimamente estos dos equipos. Se pone a 7 de Olimpia y veremos qué ocurre en la próxima jornada con los equipos en disputa por el campeonato, Roberto. Totalmente, el equipo de Achu hoy consiguió una importante victoria de cara a lo que es el torneo local, así es que a corta distancia, como decíamos, ante el conjunto de Olimpia. Achucarro, que pide a gritos quedarse en Cerro Porteño, por ahora interino, pero veremos que finalmente decide la dirigencia de Cerro Porteño, que lo tenían a mucho en carpeta y se olvidaron de un grande como lo es Achucarro, mi querido Julio. Exactamente, teniendo en cuenta que ya queda poco para el final, lo más sensato sería dejar directamente que Jorge Achucarro termine el campeonato. Y sin importar cómo termine este torneo,
sería bueno que termine directamente Jorge Achucarro. Y ya de cara al torneo de clausura, que la dirigencia tome la decisión si quiere traer un técnico extranjero o ver de manera local. Pero al menos mi sentir o mi sensación es que Jorge Achucarro debe quedarse. Quedan 10 fechas nada más. Y para traer un técnico nuevo que deba empezar desde cero a conocer al equipo y armar el esquema de juego, ya va a terminar el campeonato. Y Cerro no está para experimentar en este momento. Y qué mejor que un hombre de la casa que conoce lo que es Cerro Porteño pueda tomar las riendas en estos últimos 10 partidos que quedan. Y la próxima fecha Cerro recibe al Deportivo San Lorenzo. En teoría no debería de tener problemas el Ciclón, pero como ya se complicó la entre semana contra Rubiñó en la Arboleda, tampoco debe descuidar y menospreciar, por decirlo así, a los equipos o a un recién ascendido como es el Sportivo San Lorenzo. Totalmente, gran victoria de Cerro Porteño. Es más, las veces que Achucarro tuvo la oportunidad de estar al frente de Cerro Porteño, lo ha hecho de muy buena manera. De hecho, ganó todos sus partidos como cada vez que interino el equipo. Así que es bastante positivo el saldo a favor que tiene Acho en este caso. Sí, recuerdo que así había empezado Bernay, había empezado también Cubero, interinando. Milán también en su momento. Sí, también le fueron muy bien a Florentín, también recuerdo. Así es que no es descabellado pensar que Achucarro queda al frente de Cerro Porteño. Ha logrado, como decía Julio, todas las veces que le ha tocado interinar, ha conseguido victorias. Así es que me parece que hay que pensar un poquito en lo que es Achucarro y ya dejarlo definitivamente hasta que concluya el torneo Apertura. Y después pensar si es que hay que traer otro técnico o de acuerdo al planteamiento, a cómo le vaya al conjunto de Cerro Porteño, quizás pueda quedarse también para la clausura, porque no, mi querido Julio. Exactamente. Aparte, como bien indicado, no hay mucho tiempo para estar experimentando, porque pueden traerle a un Juan Pérez que viene de la Liga de Alemania, por decirlo nada más, pero no va a tener tanto tiempo. O sea, Cerro no tiene tiempo para experimentar, porque está a 7 puntos de Olimpia. Es cierto que está todavía el Superclásico en la fecha número 17, pero para ese momento Cerro tiene que estar muy cerca, y Cerro no depende de sí mismo para salir campeón. Sumado al hecho de que tiene también Copa Libertadores, asegurar la clasificación a los octavos de final ya en este semestre, así que lo más sensato sería que Jorge Achucarro se quede al final de este semestre. Ya para la clausura y para lo que sería el resto del año, pues sí pueden ver qué hace la dirigencia, pero lo ideal sería que se quede Achu hasta el Mundial. Totalmente, victoria de Cerro Porteño, señores, en un partidazo tuvimos 5 goles. Parecía que Libertad se quedaba con la victoria, luego lo empató Cerro, el partido estaba para cualquiera y apareció a los Ciclón, señores, apareció el conjunto de Achucarro, lo dio vuelta en la recta final, lo ganó en este caso en la recta final con el gol de Cecilio Domínguez, que estaba teniendo un gran partido en este segundo tiempo. Victoria de Cerro Porteño. Nosotros ya lentamente vamos levantando el pañuelito blanco del adiós. Hoy una jornada maratónica. Arrancamos con el partido de Olimpia ya por las 6 de la tarde aproximadamente, mi querido Julio. Y bueno, hoy ya prácticamente son las 10:30 de la noche, así es que es momento de cerrar la transmisión. ¿Algo más que agregar, mi querido Julio, como por ahí cerrando? Solamente agradecerte a vos, Roberto, por la compañía y a toda la gente que se sumó de temprano a las 6 de la tarde con la transmisión del partido de Guaraní Olimpia y ahora con Libertad Cerro Porteño. A toda la gente que se sumó en la transmisión vía Facebook, en Fútbol de Ascenso y en YouTube como FA Golden. Así que los esperamos a todos nuevamente en la próxima transmisión. Muchas gracias. Correcto, señores. Nosotros nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del Ciclón.